el padre Jorge Enrique Mújica de la agencia Cenit en Roma. Qué gusto saludarle, padre. ¿Cómo está? Buenas tardes para usted. Buenas tardes en Roma, son las 5:18, buenos días en México. Y 9:18. el día de hoy ya está colocada la chimenea que ya es visible desde el exterior, desde la Plaza de San Pedro, en la Capilla Sixtina. No olvidemos que la Capilla Sixtina no es que tiene una chimenea habitual, sino que se coloca a propósito precisamente para que tenga una funcionalidad, una utilidad en estos días y Ajá. que simplemente enterarse desde el exterior, según las votaciones de la mañana o de la tarde, Ujú. pues sí ya ha sido elegido un papa o todavía no. Fíjate que estaba terminando hace ratito un trabajo para uno de los artículos que publicamos en la agencia Cenit y evidenciamos cómo hay un promedio de 2 días y medio de todo el último siglo en las que un papa ha sido elegido, es decir, sería previsible que un día, 2 días sea lo que dure el saber a quién se elige el nuevo papa y para este momento ya solamente faltan 4 cardenales de llegar a Roma. Es Ajá. impresionante, Azucena, que para este momento todavía no lleguen 4 personas. Yo diría, vamos a Ujú. decirlo con un poquito de ironía, esto que se va a escuchar a continuación, A ver. o están muy seguros de que van a ser elegidos, o están muy seguros de que no lo van a hacer, porque ya para este O sea, no momento, han para participado este, en la grilla, padre. Perdónenme que lo sí, diga de esa forma pues, también. pues para este momento, cuando queda menos de una semana, no Ajá. han escuchado nada de lo que se ha dicho y Ujú. tampoco han aportado nada a lo que se puede decir, pues o una de dos, o están muy seguros de que nadie les va a votar, o están muy seguros de que van a ser votados porque son el perfil, lo cual pues es una ironía, pero tiene un poco de fondo. ¿Quiénes son, Interesante, Azucena. padre? ¿Quiénes son estos No, que no han llegado? no sé, no lo dicen. Ah, Es bien no lo difícil dicen. conseguirle. No, es muy difícil conseguirle la información. Apenas hoy hemos sabido quiénes son los cardenales, pero referidos hoy en el briefing de la 1 de la tarde, hora de Roma, de quiénes son los cardenales que no participan por salud, pero ya confirmados Ujú. por parte del portavoz de la Sala de O Prensa sea, en Vaticana. total son cuántos cardenales, padre, recuérdemelo, por favor. A ver, lo recordamos con mucho gusto. Gracias. Que pueden elegir Ujú. son 135. Ok. De estos 135 que tienen derecho a votar, primero, quitamos a 2 Ujú. que no vienen por salud. Ujú. Hoy ya nos confirmaron John Kwe, arzobispo de Nairobi en Kenia, Antonio Cañizares, que ya lo sabíamos por declaraciones suyas, pero no confirmadas por el portavoz, arzobispo emérito de Valencia. Estos dos no vienen, quedan 133. De esos 133, todavía no llegan al menos a Roma 4. No significa que no van a venir, significa que no han llegado. Ok. Entonces Pero estamos no hablando sabemos que quiénes son. no sabemos quiénes son. Ajá. Al día de hoy significa que el viernes 2 de mayo del año 2025 hay en Roma con derecho a voto 129 cardenales. Correcto. Ya luego hay muchos más que no votan, pero que también tienen derecho a hablar y que también tienen esta posibilidad de perfilar. A mí lo interesante que estaba reflexionándolo Ujú. también es que mientras llevan 8 reuniones hasta el día de hoy desde que falleció el Papa. Ujú. En las primeras 6 han perfilado cómo debe ser la figura de quien van a votar. Ok. Primeras 6 reuniones. Eso lo he ¿Y reflexionado lo por los sabemos? temas. Sí, o sea, simplemente, ahorita te voy a contestar esa pregunta, Sí, porque gracias. solamente se habla del tema del perfil en general, Mm. de cómo debe ser en torno a cómo debe ser la iglesia en relación con el mundo. Ujú. Esas son esas 6 reuniones cuya temática más específica no conocemos, pero lo enriquecedor es lo que voy a decir a continuación. Ujú. Y es que si eso es para que los cardenales puedan ver a quién van a votar, las últimas 2 reuniones, la de antier y la de hoy, han sido los temas orientados, ahora los vamos a mencionar, Ujú. para que el que podría ser elegido y tiene que decir si sí o no, sepa cuál es la carga de trabajo que se le viene. Entonces, aquí sí está lo interesante, porque estos temas sí los hemos sabido, no son invenciones, son confirmadas además en el briefing con el portavoz, donde nosotros sí estamos. Y Ujú. primero, la situación financiera de la iglesia fue el primero. Segundo, la polarización al interior de la iglesia. Tercero, el tema de la sinodalidad, que es un concepto que se entiende como cómo participan todos los católicos
también en estructuras de gobierno y no solo en la iglesia. Y cuarto, las vocaciones. En un segundo momento, que ha sido el de hoy, los temas han sido 5. Número 1, el tema lo pusieron como testimonio, pero han sido 2 cosas. Ajá. Temas de escándalos sexuales y temas de mal manejo de dinero. Entré en testimonio porque cómo se ha manejado este tema, abusos, cómo se ha manejado el tema financiero, entonces ha sido uno. Después otros son las iglesias orientales católicas. Quizá nosotros estamos muy familiarizados con lo católico occidental, pero hay muchos católicos que no celebran la misa como nosotros, que no siguen el mismo disciplina o ritos, pero también son tan católicos como los occidentales y se les llama orientales. Entonces muchas veces no siempre se sienten tan tomados en cuentas y además están en países de mayoría musulmana o hinduista y muchas veces se da contextos de persecución. Entonces ha sido el segundo tema. Tercero, el tema de la liturgia, que es liturgia, la celebración de la misa, que es un tema muy sensible en ciertos sectores, especialmente pues habituados a una liturgia de antes del Concilio Vaticano II. El cuarto, el derecho canónico, el respeto a las leyes para que el Estado Vaticano y la Iglesia sigan siendo un Estado de derecho o no pierdan esa parte. Y la última ha sido la continuidad entre los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco. Entonces, esto ya le dice a la persona que pudiera tener los votos que este es el trabajo que se le viene y por tanto lo que le da a él la libertad o el condicionamiento para decir pues sí acepto o no, porque le están perfilando el plan de gobierno. Así es. Y entonces eso, y perdón. No, padre, ¿cómo definiría usted esta hoja de ruta, digamos? En consecuencia, varios temas que abrió al público el Papa Francisco, pero se habla mucho de la polarización en la iglesia, y lo voy a poner en términos muy fáciles, sé que no se usa así en la iglesia porque no es política, pero los conservadores que quieren regresar al origen conservador de la iglesia, y los liberales como el Papa Francisco, que habló pues de los abusos sexuales dentro de la iglesia contra niños, y un montón de temas que ya tratamos, padre. ¿Para dónde más o menos se cantea este plan? Me parece que este tema posibilita que desde fuera nosotros a veces podemos hacer como una especie de previsiones, pero que en definitiva le permite a los cardenales pues perfilar con un mejor ángulo quién responde a perspectivas de este tipo y francamente para este momento muchas de las catalogaciones que se hacen según qué sensibilidad, como las que tú acabas de decir hace un momento, tienen que ver con declaraciones públicas o no, o con gestos públicos o no, que han tenido algunos de esos cardenales. Es muy difícil para este momento, yo que leo todos los días declaraciones, que veo las declaraciones o que las pedimos nosotros como prensa a cardenales, hay una sintonía, es que te puedo decir casi de un 90%. A ver, aguánteme y concluimos ahora que regresamos del corte, padre. Gracias al padre Jorge Enrique Mújica de la agencia CENIT en Roma, que se mantiene en la línea. Padre, es que los cortes son automáticos aquí. Ahora que ya es colaborador súper favorito de este espacio, para que lo sepa. Muchas gracias. A ver, me decía que hay una sintonía casi del 90% en el Vaticano respecto a ¿qué? Respecto a la continuidad con el Papa Francisco. Esto no es mi opinión, esto es la constatación, porque si algo se ha evidenciado estos días es que, contrario a lo que había sucedido en precónclaves pasados, es que los cardenales están teniendo una disponibilidad para contestar a la prensa y muchos lo evidencian. Esta continuidad se evidencia en la proximidad, en los gestos y en la voz, que en la iglesia se suele denominar así profética, de ayudar especialmente a los desfavorecidos. Primero con eso. Con los temas que dijimos hace un momento, mira, yo también soy sacerdote y permíteme simplemente nadie quiere criminales en la iglesia. Claro. Lo digo yo, pero es que nadie quiere, en la iglesia no caben los criminales. Ahora, esto hay que seguirlo impulsando para que sea efectivamente así. Y tercero, sí es verdad que también hay una especie de unanimidad en querer un poquito más de claridad, porque el Papa Francisco tenía esta bondad, esta proximidad hacia las personas, que muchas veces, como basta que alguien traiga un celular, lo grabe y tal vez no expresarías lo mismo con las mismas palabras de cara a todos, porque muchas veces lo que en un lugar no es problemático, en otro lugar sí. Hoy en día en África
no es problemático, hablar de que los hombres no pueden tener 5 mujeres, porque en África prima mucho esto de poligamia, incluso en lugares católicos, y el Papa dice esto y los cardenales dicen, sí, hay que decirlo, pero tú tocas un tema sensible, por ejemplo, en tema de reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo, y están en una sensibilidad muy distinta, porque muchas veces están en medio de países de mayoría musulmana, donde tú dices eso, y si ya de por sí te persiguen por lo otro, por ser cristiano, por ser católico, eso añade un extra. Entonces, Sí, hay que a tener una veces eso crea sensibilidad problemas. muy Sí, desarrollada, ¿no? Un conocimiento muy sí, específico del lugar en donde mandas un mensaje. Y bueno, pues ese es uno de los muchos retos del próximo Papa, que se elige la siguiente semana, padre, y ojalá que podamos contar con usted. Muchas con muchísimo gracias. gusto. Es usted muy Gracias amable. a ti. Gracias. El Hasta padre luego, Jorge Susana. Enrique Mújica de la agencia Zenit en Roma. Guadalupe Chávez, ¿cómo estás, Guadalupe? ¿Y qué nos tienes? Buenos días.